Vamos a empezar esta primera charla del día de hoy hablando sobre el aporte de la minería peruana al desarrollo nacional. Como ven en esta primera lámina, el INGEMET ya viene trabajando mucho en el tema educativo. Lo hacemos de manera permanente con universidades, también lo hacemos de manera permanente con estudiantes que vienen a visitar las instalaciones del INGEMET, donde tenemos un pequeño auditorio, donde les damos este tipo de charlas de carácter técnico. Y finalmente también les entregamos información para que puedan comprenderla mejor en casa. En un tema muy importante que les estoy mostrando el día de hoy en la parte central, aparte de geología y minería peruana en casa, nosotros ya tenemos los viernes geomineros y metalúrgicos. Esto también es importante para que ustedes puedan acceder a la información que promueve el INGEMET. Y una noticia por motivo de aniversario es de que a partir del presente mes ya tenemos una revista científica que se va a llamar Incasiense, Geociencias para el Mundo. Esto es muy importante porque el INGEMET en la parte geológica es un instituto de investigación y queremos que estar al par con países desarrollados como Estados Unidos y otros países que tienen este tipo de revistas científicas. Y lo hacemos no solamente para el personal del INGEMET, sino que todos los catedráticos de las universidades públicas y privadas tienen que realizar publicaciones científicas. En ese sentido, a través de esta revista de Incasciense, van a poder ustedes hacer sus publicaciones principalmente sobre recursos naturales y aparte otros temas que consideren de interés. A manera de resumen, podríamos explicar la minería peruana en esta lámina, donde podemos ver que tenemos un sistema catastral confiable. También tenemos a nivel nacional cubierto 10.83% del sistema de cuadrículas nacional de concesiones mineras, pero solamente el 0.3% de estas concesiones están en exploración y el 0.9% están en explotación. Además, el área de operación minera en el país es de 0.05%. Esa cifra sí es preocupante. ¿Por qué razón? Porque normalmente decimos el Perú es un país con tradición minera, pero tenemos pocas minas en operación para ser un país minero. Tenemos muchos proyectos en cartera, pero minas en operación tenemos pocas y ocupan solamente el 0.05%, o sea, ni el 0.1% del territorio nacional. Sin embargo, ese 0.05% es el que genera aproximadamente 40.000 millones de soles en la última década que se reparte entre los gobiernos regionales, entre las municipalidades, entre las universidades nacionales, con la finalidad de generar proyectos de inversión en estas regiones, y también un porcentaje está dirigido para que se invierta en las comunidades que están dentro del área local relacionada con el canon minero y con las regalías mineras. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son varios, son 8 temas, pero los vamos a pasar principalmente haciendo uso de láminas para que sea un poco más didáctico. Vamos a mostrar gráficos de cada uno de los procesos y de las etapas relacionadas con la actividad minera. Si hablamos de minería, lo primero que debemos hablar necesariamente es de la tierra. ¿Por qué razón?
porque justamente la tierra donde habitamos está compuesta principalmente por rocas y por minerales. Otra cosa importante es que los minerales también están vinculados con la evolución humana. Por eso hablamos de la edad de piedra, de la edad de cobre, de la edad de bronce y de la edad de hierro. Y finalmente está involucrada con nuestra vida diaria. Vamos a ver con algunas imágenes. Por ejemplo, esta primera imagen nos muestra el relieve continental. Nos muestra las depresiones, las llanuras y las cordilleras de cualquier parte del territorio en el mundo. Entonces, la tierra que habitamos está dividida por la biosfera, que habitamos los seres vivos, por la atmósfera formada por los gases del aire, por la hidrosfera constituida por el agua en el planeta, y finalmente la capa más importante de rocas y de minerales es la geósfera. Entonces, muchas de estas áreas también emergen en los continentes como las islas, ¿no? Es lo que emerge en forma de montañas principalmente y de llanuras. Acá vemos la Tierra. Normalmente la Tierra se considera como una esfera, ¿no? Y esta esfera está dividida en 4 partes. Tiene lo más profundo, es un núcleo interno, luego tiene un núcleo externo, luego viene el manto y la corteza terrestre. La capa más angosta, la capa más pequeña, es la corteza terrestre donde habitamos. Podríamos esto considerarlo, compararlo con una naranja. Lo que nosotros estamos aprovechando de esa naranja, que es la corteza terrestre, vendría a ser la cáscara de la naranja. Aproximadamente 40 kilómetros, de 6 hasta 40 kilómetros. Y esta corteza terrestre, ¿no?, se caracteriza porque tiene muchos minerales y muchas rocas que usamos en nuestra vida diaria. ¿Y cuáles son los minerales que más abundan en el mundo, no? Lo que más abunda es el hierro, es el silicio, es el magnesio, el níquel, el azufre y el titanio. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque en cualquier río, en cualquier quebrada, en cualquier valle, siempre va a haber presencia de minerales y no tenemos por qué asustarnos, porque los minerales están de manera natural en todos estos ríos, en toda esta cordillera de los Andes. Y acá vemos también cómo en la historia también universal, cómo las edades han ido cambiando también en función a los avances científicos en el conocimiento de las rocas y de los minerales. Por eso es que existe la edad de los metales, que se dio entre 6.000 años antes de Cristo a 1.000 años antes de Cristo y que estuvo influenciada por los minerales. Y ahí tenemos la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. También hay que tener en cuenta que en la etapa pre-inca, en la etapa inca, ¿no?, principalmente estuvimos también en estas edades y nuestros antepasados estuvieron en la edad de piedra, que también es una roca, roca correspondiente, ¿no? Y si nos trasladamos al Perú, dejamos la historia universal y nos trasladamos al Perú, vamos a ver que en el Perú también todas nuestras culturas, todos nuestros antepasados conocieron los minerales, sabían extraer el oro, sabían hacer aleaciones y también usar las rocas ornamentales. ¿Y dónde lo vemos esto? Esto lo vemos en todos los museos nacionales. Acá, por ejemplo, les muestro un museo que tuve la oportunidad de visitar en Lambayeque. Hay 3 museos y todos estos museos tienen la particularidad de que muestran una gran variedad de minerales, ¿no? Principalmente
de oro, ¿no? Y también de rocas ornamentales, como podemos ver acá, la cultura Zipán, la cultura Sicán, trabajaron mucho con el oro, pero también trabajaron con el cobre, hicieron aleaciones y juntaron también estos metales con rocas ornamentales. Y si ustedes van al Museo de Sicán, van a ver todo el procedimiento que se seguía para lograr procesar estos minerales en esta época. Otro tema importante también es que en el pasado ya pasamos a la etapa colonial. En la etapa colonial también ya se trabajaban los minerales, pero hay muchas técnicas de la etapa colonial, de la etapa pre-inca, que en la actualidad todavía se mantienen. Por ejemplo, acá vemos los famosos quimbaletes, ¿no? Los quimbaletes actualmente todavía se usan en muchas zonas mineras del país, principalmente donde predomina la minería artesanal o la pequeña minería, por ejemplo, en el sur medio, en Ica, Arequipa, Ayacucho, en Piura, en la zona de Suyo, ¿no? Después en La Libertad, en Apurímac, en Puno y otras regiones, todavía se sigue trabajando con estas técnicas, ¿no? Y podemos estudiar más estas técnicas, por ejemplo, leyendo los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que dice que el oro se coge en todo el Perú, en unas provincias es de más abundancia que en otras, pero generalmente lo hay en todo el reino. Hállase en la superficie de la tierra y en los arroyos, en los ríos, donde lo llevan las avenidas de las lluvias, de ahí lo sacan lavando la tierra o la arena. Acá también aparece la minería aluvial, por ejemplo, en Madre de Dios y en varios ríos, principalmente de la selva, hay minería aurífera aluvial. Por otro lado, se menciona las regiones que ya se estaba explotando minerales en la época de la colonia, en Ancash, en Cajamarca, en Caylloma, en Arequipa, en Cusco, en Charcas, en Huánuco, en Huamanga, entre otras localidades. Y acá vemos que nuestros antepasados estuvieron muy avanzados en el conocimiento de la extracción y el procesamiento del oro, y también en la actividad metalúrgica. Acá vemos todas estas finas joyas son pre-incas, ¿no? Y lo bueno, lo interesante es que mezclaron no solamente los metales, no usaron solamente los metales, sino también lo mezclaron con rocas ornamentales de color azul. Y acá vemos un mapa de la época de la colonia, donde muestra ya las minas que existían en esa época. Por eso actualmente decimos, hay una minería del pasado y hay una minería del presente. Hemos dividido la historia en dos. La minería del pasado es la minería que viene antes de 1992 y la minería actual es la que empezó con la legislación ambiental en el Perú a partir de 1992. Entonces, por ejemplo, en la zona de Cajamarca, la zona de Hualgayoc, ya existía minería desde la época de la colonia. También en Cerro de Pasco, también está en San Juan de Oro, en Huánuco, también teníamos la mina más importante de América, de toda América, que era de mercurio y que se ubicaba en Huancavelica. También teníamos mina de azufre en Condesuyos. Entonces, como podemos ver, la minería lo que está haciendo en el Perú es extraer minerales para procesarlos y que estos minerales sean usados por la industria. Hay diferentes tipos de industria. Por ejemplo, tenemos la industria alimentaria, también tenemos la industria de la construcción, ¿no? Y acá vemos cómo en los alimentos el uso del magnesio, ¿no? ¿Y dónde encontramos el magnesio? Lo encontramos en las algas, en las acelgas, en las espinacas, en la caballa, en el chocolate,
El fierro lo encontramos en las carnes rojas, en el pescado, en los mariscos, en los espárragos, en la harina de trigo para pan. El potasio lo encontramos en los plátanos, en la soya, en las almejas, en el chocolate negro, en el salmón. Y acá vemos cómo los celulares requieren minerales, requieren metales. En las cocinas, los baños, necesitamos minerales no metálicos. Los cubiertos, necesitamos minerales metálicos. La crema dental que usamos diariamente es una arcilla, es un mineral, ¿no? La sal que consumimos diariamente en las mesas se obtiene de las minas. ¿Cuál es la mina de sal más antigua que existe en el Perú? Es una mina de la época inca, las minas de sal de Maras en Cusco. El talco que usamos diariamente también proviene de un mineral que es el talco. Entonces, por eso hablamos y decimos que en la actualidad las rocas y minerales forman parte de nuestra vida diaria. Y acá vemos, si nosotros nos vemos nuestras casas, los ladrillos son no metálicos, los baños también, las tejas son arcillas, ¿no? Acá tenemos el mármol, tenemos la piedra de Huamanga, ¿no? Y el mármol. Entonces, todos los minerales los usamos diariamente, pero vamos a ver el tema minero desde el punto de vista legal. Para verlo desde el punto de vista legal al tema minero, tenemos que empezar hablando de los recursos naturales. Y para esto, la Constitución Política del Perú, el artículo 66, nos indica que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. También esta misma Constitución nos dice que hay una ley orgánica relacionada con los recursos naturales, que es la ley número 26821. Y además nos indica que para aprovechar estos recursos naturales tiene que hacerse bajo un régimen de concesiones. Por eso las concesiones mineras son justamente para aprovechar los frutos de los recursos naturales que tenemos en nuestro territorio. Y el escudo nacional refleja esta gran variedad de recursos naturales que tiene el Perú. Tenemos la flora, tenemos la fauna y los recursos minerales representados por la cornucopia de oro. Cuando hablamos de recursos naturales, acá tenemos la ley número 26821, la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esto es importante, la palabra sostenibilidad, sostenible. Significa que debemos aprovechar de manera racional todos los recursos naturales que tenemos pensando en las futuras generaciones. Y en ese sentido, ¿cuántos recursos naturales tiene el país? ¿Y quién los administra? Por ejemplo, tenemos las aguas superficiales, que son administradas por la Autoridad Nacional del Agua, el mar por el Instituto de Mar del Perú, el IMARPE, las aguas subterráneas, que son administradas por el INGEMET, el suelo, subsuelo y tierras de capacidad agrícola por el Ministerio de Agricultura, la diversidad biológica también está a cargo del Ministerio de Agricultura, los recursos hidrocarburíferos, hidroenergéticos, eólicos, solares, geotérmicos y similares están a cargo de Perupetro, de Petroperú, ¿no? En la parte de hidrocarburos, hidroenergéticos, eólicos y solares. En la parte de geotérmicos está el INGEMET, ¿no? Y el Ministerio de Energía y Minas. En el tema atmosférico y espectro radioeléctrico está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los minerales están a cargo del INGEMET y del Ministerio de Energía y Minas. También se podría considerar como paisaje natural los paisajes, ¿no? Como recurso natural, siempre y cuando sean objeto de aprovechamiento económico. Y acá el INGEMET ha identificado muchos sitios naturales que pueden convertirse en una nueva fuente para atraer turismo al país, los geoparques, ¿no? Entonces, hay mucha información en la que podemos
brindar el apoyo correspondiente. Y una cosa importante es que esta ley orgánica también hace referencia a leyes aplicadas a cada uno de estos recursos naturales. Para la pesca tiene su ley, para el agua tenemos una ley, para el efecto radioeléctrico, el espectro, tenemos la ley de radio y televisión. Acá tenemos 4 leyes que están vinculadas con el sector energía y minas en el centro, para las actividades de hidrocarburos, para los minerales, para los recursos geotérmicos y para las concesiones eléctricas. Y finalmente tenemos la ley de fauna forestal, la ley de tierras y ley de conservación y aprovechamiento sostenible, que están a cargo del Ministerio de Agricultura. Y acá podemos ver en la parte central qué hace INGEMET. INGEMET tiene que ver con la Ley General de Minería, también tiene que ver con la Ley de Recursos Geotérmicos, también tiene que ver con la Ley de Recursos Hídricos, porque tenemos identificadas todas las aguas subtermales, tenemos también identificadas todas las aguas geotermales, entre otras, ¿no? Por otro lado, todos los sectores, agricultura, minería, hidrocarburos, etcétera, tenemos la obligación de respetar y digamos, nuestra variedad de recursos que existen en todas las zonas geográficas del país. Las zonas geográficas del país, acá tenemos el Perú. Normalmente nos han enseñado en el colegio que el Perú está dividido en 3 zonas: la zona de la costa, la zona de la sierra, la zona de la selva. Actualmente hay otros autores que dicen que está dividido en 4 zonas porque le han agregado el mar peruano. Y acá tenemos en cada zona geográfica, en la zona de la costa, por ejemplo, lo que predomina es la pesca, la actividad petrolera, la actividad minera, la actividad agrícola, el crecimiento urbano. En la parte central de la cordillera están los volcanes, está la Cordillera Blanca, hay mucha actividad minera, también hay mucha actividad, digamos, a nivel forestal, ¿no? Fauna silvestre, ¿no? También tenemos en la selva, principalmente, que es un colchón verde con mucha vegetación, con mucha fauna, pero también donde hay petróleo. Y también acá vemos, por otro lado, otra división que se hace a los recursos naturales está vinculada con los pisos altitudinales. Recuerdo acá a don Antonio Brac, que fue el primer ministro del Ambiente y que elaboró un libro sobre estos pisos altitudinales, que es muy importante. Y también tuve la oportunidad de conversar mucho con don Antonio, porque a pesar de ser ministro del Ambiente, tenía mucha relación con todas las actividades productivas. Sabía de agricultura, sabía de pesca, sabía de minería, sabía de hidrocarburos, y eso es importante porque el Ministerio del Ambiente es un ente rector que está encima de todos, protegiendo y dando normas con la finalidad de que todos nos adecuemos a esta normatividad ambiental y no superemos los límites máximos permisibles relacionados con el tema de contaminación ambiental, ¿no? Y acá tenemos, siguiendo la publicación de Antonio Brac, tenemos que el mar lo divide en 2, ¿no? El mar tropical, que es el Piura y Tumbes, donde están las mejores playas del Perú actualmente, donde hay mucho turismo internacional, al igual que en Centroamérica. Y también tenemos un mar frío, que es a partir de Lambayeque hacia Tacna, es el mar frío. También tenemos un desierto del Pacífico, un bosque seco, una serranía, el páramo, entre otros, y en cada uno de ellos está la fauna, ¿no? En cada piso altitudinal. Y ustedes me dirán seguramente, usted ha venido a hablar de minería, ¿por qué está hablando de flora, de fauna, de ecosistemas? Porque la minería actual trabaja de manera sostenible,
¿no? Protegiendo el ambiente y tiene que hacer estudios ambientales antes de iniciar sus operaciones, donde se hace el estudio de toda la flora, de toda la fauna, se hace una línea de base de la zona donde se va a desarrollar la actividad minera. Otro recurso natural importante es el agua y también, ¿por qué estamos hablando del agua? Porque justamente el agua sabemos que se usa principalmente para la actividad agrícola en un 86%, para la población en un 7% y para la industria en un 6%, y la minería solamente usa a nivel de volumen el 1% del agua que se consume. Entonces, la minería no está compitiendo con agricultura, ni con pesca, ni con otros sectores, solamente usa el 1% del agua porque la mayoría de las veces la recicla, ¿no? Entonces le da un uso adecuado. Y por otro lado, tampoco competimos con el Ministerio de Agricultura porque el Ministerio de Agricultura sabemos que tiene que preocuparse por generar la industria alimentaria principalmente, y para esto la industria alimentaria, ¿qué requiere? Requiere alimentar a estas plantas para que den buenos frutos. Y el suelo, ¿cómo está compuesto? El suelo donde se desarrolla la flora está compuesto en un 25% por agua, en un 25% por aire, en un 45% por minerales y en un 5% por materia orgánica, ¿no? Por eso es que las plantas requieren macronutrientes como el nitrógeno, el potasio, el fosfato, el calcio, el magnesio y el azufre, que son minerales. Los micronutrientes también requieren hierro, manganeso, boro, cloro, molibdeno, cobre, zinc, sodio. Son minerales que producimos acá en el país, ¿no? Y que están de manera natural en este suelo agrícola. Entonces acá vemos que los suelos para dar frutos requieren de manera natural de minerales. Por eso es que, por ejemplo, en el Perú existe una mina de fosfatos en Bayóvar que traslada esos fosfatos a la industria, ¿no? Y lo convierte en fertilizantes para la agricultura. También vemos cómo las empresas mineras se preocupan por mantener buenas relaciones con las comunidades, tratar de invertir en gestionar mejor el recurso agua, construyen reservorios, construyen diques, construyen reservorios familiares, y esto impacta de manera sostenible en las comunidades vecinas a los centros mineros. Acá vemos un ejemplo de convivencia pacífica entre una comunidad, la cooperativa Atahualpa Jerusalén, más conocida como Granja Porcón. Esta se ubica en Cajamarca. Seguramente que si ustedes van a Cajamarca van a ver un poncho verde, ¿no? Una zona forestal que está a cargo de esta cooperativa Atahualpa Jerusalén. Y a la espalda de esta cooperativa, el vecino es Yanacocha, ¿no? Entonces, esta cooperativa usa el agua que se recicla, ¿no? Para criaderos de truchas. También tiene una zona como un campo abierto, un campo libre. Acá en Lima tenemos un parque de las leyendas pequeño y cerrado, y si lo quieren ver de manera natural, podrían ir a visitar la Granja Porcón en Cajamarca. Es un punto de turismo. Y acá tienen algunos videos para poder revisar con mayor amplitud qué es la Granja Porcón, dónde se ubica y cómo mantiene buenas relaciones con la comunidad. Una cosa importante es que si ustedes van a recorrer estos árboles, van a encontrar muchos mensajes bíblicos. ¿Por qué razón? ¿No? Porque esta es una comunidad religiosa, ¿no? Entonces, es muy importante porque demuestra la convivencia entre minería y comunidad. Otro recurso natural importante que tiene el país es el gas y el petróleo.
si bien es cierto, hay un mapa de lotes petroleros en la selva, otro mapa de lotes petroleros en el mar, pero también hay pocas empresas que están en producción. Entonces, el INGEMET está trabajando y va a apoyar a Perupetro, que es la entidad responsable de hacer la promoción de inversiones en el tema petrolero de gas, para poder estudiar estas zonas y poder incrementar la presencia de yacimientos de gas o de petróleo, que actualmente son muy pequeños. Y el impacto que tienen estas actividades, si bien es cierto, los lotes son grandes, pero lo que interesa es finalmente dónde se va a ubicar la tubería, donde se va a extraer el gas o donde se va a extraer el petróleo. Entonces, hay un impacto incluso más pequeño que el minero. Si en minería hablábamos de 0.05% del territorio, en petróleo debe ser mucho menor el área utilizada. Y acá vemos todo lo que exporta el país, lo que genera las divisas. Acá están los frutos y productos de los recursos naturales. ¿Cuáles son estos frutos de los recursos naturales? Son los minerales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo, el hierro y el fosfato que exportamos. También están los hidrocarburos como el petróleo y el gas natural. También existen refinerías de azúcar, plantas de harina de pescado, existe una industria textil, plantas de cemento, plantas químicas, entre otros. También hay la agroindustria de espárragos, de uva, de mango, de café. También genera, digamos, recursos para el país. Y acá vemos, ahora hemos terminado de hablar de toda la variedad de recursos naturales que tiene el país, pero ahora nos vamos a referir en específico a los recursos naturales minerales. Entonces, como les mencioné al comienzo, este planeta Tierra, lo que más abunda, lo que más tiene son rocas y minerales. Entonces, lo que nosotros hacemos es aprovechar estas rocas y minerales, pero de la capa superior, ¿no? De la capa superior de la corteza terrestre. Entonces, esta área la estamos aprovechando de manera sostenible para extraer recursos minerales. Pero no solamente el Perú se dedica a extraer recursos minerales. Muchas veces he escuchado decir que nosotros no deberíamos dedicarnos a extraer recursos minerales porque eso lo hacen los países pobres. Eso es falso, ¿no? Los recursos naturales, minerales, ¿quiénes son las potencias en minerales? Está Estados Unidos, está China, está Rusia, está Australia, Canadá, y en América Latina competimos con México y con Chile. Son las potencias que están relacionadas con la extracción de recursos minerales. Ahora, ¿qué nos falta en el Perú para estar en el nivel de China, de Inglaterra, de Estados Unidos? Es que le demos valor agregado a esos recursos minerales. Pero esto ya no depende del sector energía y minas, esto ya depende del sector produce, del sector producción, porque producción es el que tiene a cargo toda la actividad industrial. Sería bonito que vinieran todas las máquinas ensambladoras de autos acá al país, porque tenemos todos los minerales que se requieren. Sería bonito también que vengan todas la maquinaria para aviones, para barcos, para motos, entre otros, porque estamos en la capacidad de dar estos recursos naturales, pero como les mencioné, hay que tener claro que el sector energía y minas, su rol es producir, extraer el mineral, pero quien le da valor agregado es el sector industrial. Vamos a ver más adelante ese tema. Pero acá vemos que actualmente el Perú está compitiendo con México, con Estados Unidos, con Canadá, con otros países como Kazajistán, con Rusia, ¿no? Y con Australia. Y en América del Sur
¿Por qué el Perú está considerado entre los países que tienen mayor variedad de minerales? Está considerado porque justamente si vemos el mapa de América, vamos a ver que en esta parte, junto al mar, está la cordillera de los Andes. Esta cordillera de los Andes que la vemos en la parte derecha es muy rica en minerales. ¿En qué minerales? Acá vemos en fierro con cobre, en cobre con molibdeno y oro, en cobre con plomo, con zinc y con plata, en estaño con wolframio, con plata, con bismuto, ¿no? Entonces, a nivel de América, nosotros estamos compitiendo con otros países, principalmente en el caso del cobre, competimos con Chile, ¿no? Chile actualmente nos supera un promedio de 2-1 aproximadamente en producción, ¿no? También estamos en competencia con la plata con México, estamos en competencia con el estaño con Bolivia y Brasil, ¿no? Y así sucesivamente podemos ver la situación de cada país. Y en el Perú, ¿quién se encarga de estudiar estos recursos minerales? ¿Dónde pueden obtener la información? Los alumnos de los colegios, los profesores de los colegios, los alumnos de las universidades, los catedráticos, pueden acceder a través al INGEMET. El INGEMET tiene toda esta información libre y gratuitamente a través de su portal. Acá podemos encontrar mapas en los que se describen las rocas, la composición, la edad geológica, entre otros temas. También tenemos una carta geológica nacional y estudiamos todo el territorio nacional desde el punto de vista geológico. Y cuando van nuestros geólogos al campo, van las brigadas y recorren el territorio nacional con una mochila, caminando por estos cerros, ¿no? Caminando por la cordillera de los Andes, con una picota, extrayendo muestras de mineral. Esas muestras de mineral las traemos a nuestro laboratorio y ahí podemos ver si este mineral, por ejemplo, tiene 1.50 gramos por tonelada métrica de oro, 90 partes por millón de cobre. Esta muestra tiene 0.517 gramos por tonelada métrica de oro, 93 partes por millón de cobre. Entonces, lo que vemos acá es que sin haber empresas mineras en la zona, sin haber actividad minera en la zona, los minerales están presentes en toda esta cordillera de los Andes. Y en la parte alta, donde empiezan a aparecer los primeros riachuelos, también podemos ver que estos ríos, estas quebradas, estos riachuelos, además llevan la presencia de manera natural de los minerales. ¿Por qué razón? Porque cada vez que hay lluvia, esto arrastra hacia el río y el río tiene de manera natural oro, tiene cobre, tiene hierro, tiene zinc, entre otros tipos de minerales. Y acá vemos que en nuestro país, a diferencia de nuestro vecino país de Chile, por ejemplo, y de otros países del mundo, la ventaja que tiene es que no solamente producimos cobre, sino tenemos plomo, tenemos plata, tenemos zinc, tenemos molibdeno, tenemos estaño, ¿no? Y recientemente, en los últimos años, estamos hablando también de litio y de otras sustancias como el uranio, entre otros minerales que se van descubriendo en las exploraciones mineras. Y acá podemos ver que para poder identificar zonas donde hay presencia de minerales de valor económico, es necesario tener una gran inversión porque tenemos que mandar geólogos para que hagan los estudios correspondientes, para que recorran el país, para que extraigan muestras, esas muestras midan las zonas mineralizadas, las zonas de las vetas, por ejemplo, también vean cuál es la orientación de esas zonas mineralizadas con una brújula. Acá tenemos en la parte baja la picota, ¿no? Esta picota la usan los geólogos para extraer pedazos o trozos de rocas
que luego son analizadas, ¿no? Con lupas especiales, y además se usa para la parte de prospección, la geofísica, la geoquímica, y acá en la parte central vemos todo lo que requiere un geólogo para poder hacer estudios e investigaciones en todo el territorio nacional. Necesita equipos, necesita GPS, necesita brújula, necesita picota, necesita un uniforme, una gorra para poder cubrirse del sol, entre otros, y necesita de un mapa geológico. Pero para poder tener una mina no es suficiente con caminar como lo hace el INGEMET, nuestros geólogos del INGEMET que hacemos cateo y prospección, sino que hay que hacer perforación diamantina, donde el mineral se saca, por ejemplo, a 500 metros, a 1000 metros, para saber qué hay debajo de la tierra, ¿no? Entonces, estas muestras de mineral se conocen como testigos y esto nos permite identificar si hay un yacimiento importante para poder realizar su explotación a pequeña, a mediana o a gran escala. Las inversiones grandes son principalmente para buscar yacimientos grandes, por ejemplo, como el yacimiento de Quellaveco, como el yacimiento de Tía María, como el yacimiento de Río Blanco, como el yacimiento de Conga, que son yacimientos muy grandes, ¿no? Entonces, para eso tienen que hacerse una gran inversión que supera los miles de millones de dólares en muchos de los casos, ¿no? Y acá vemos que producto de estos trabajos de exploración tenemos cajas de testigos que nos van a permitir determinar y calcular reservas de mineral, que es lo que se requiere para poder tener una mina, ¿no? Entonces, acá también hay una equivocación que frecuentemente se comete. Muchos no amigos de la minería mencionan la concesión como que toda la concesión minera va a ser explotada, lo cual es falso. A nivel de país hemos visto que solamente en el 0.05% de nuestro territorio, digamos, se puede hacer actividad de explotación minera. Entonces, la concesión simplemente es una área que delimita una zona de interés donde se cree, porque en ese momento cuando solicitamos una concesión todavía no existe la mina, todavía no hay exploración, se cree que hay presencia de minerales, ¿no? Entonces son blancos donde vamos a poder identificar mediante investigaciones la presencia de minerales. Y finalmente, después de terminada la exploración, se determinan cuál es el área de interés, cuál es el área donde hay, digamos, están los volúmenes de mineral, dónde está el yacimiento. Y sobre esa área es que se tienen que obtener los permisos y las autorizaciones para poder tener un tajo, otro tajo y tener una planta de procesamiento de minerales. Pero como ven acá, la mayoría de proyectos mineros se ubican sobre la cordillera, la parte principalmente desértica donde no hay actividad agrícola. La actividad agrícola normalmente se desarrolla en la parte baja, en la parte del valle, junto a un río o junto a una quebrada. Y si ustedes ven con el Google Earth nuestro territorio, hay quebradas muy pequeñas, muy angostas, donde se desarrolla la agricultura. Pero en el resto de zonas donde no hay agricultura, entonces lo que se desarrolla es investigación geológica para tratar de ubicar nuevos yacimientos mineros. Y acá vemos que la actividad minera es muy riesgosa, porque de 1000 zonas que se visitan, ¿no? Porque se cree que vamos a encontrar una mina, de esas 1000 zonas o blancos salen 100 prospectos mineros. De esos 100 prospectos mineros, después de muchos años de investigación, salen 10 proyectos mineros. Y de esos 10 proyectos mineros, después de mucha inversión en estudios, dependiendo de la etapa del estudio, prefactibilidad, factibilidad, se
tiene una mina y se empieza a desarrollar una mina. Por ejemplo, actualmente una de las minas de gran escala que se está desarrollando es Quellaveco, pero Quellaveco se conoce desde muchos años atrás. Antamina se conocía desde 1900 y recién a partir del año 2000 se empezó a operar. Los fosfatos de Bayóvar se conocían desde 1950, sin embargo, recién se empezaron a operar en el 2011, ¿no? Entonces, hay muchos años de investigación. La investigación en el Perú no debería tener muchos requisitos porque en realidad no hay mayor impacto en el ambiente, pero sí hay la probabilidad de que podamos ubicar una mina que genere desarrollo para el país y genere divisas para poder desarrollar y atender la infraestructura nacional. En este momento, solamente a nivel de cartera de proyectos mineros, tenemos aproximadamente 58.000 millones de dólares en proyectos en la etapa todavía de ingeniería, de factibilidad, de prefactibilidad, y en construcción están estos proyectos, ¿no? Y por otro lado, podemos ver otra cosa importante, es que al desarrollar un proyecto minero en la etapa de investigación, es importante porque es el momento en el que se requiere mayor cantidad de mano de obra. Por ejemplo, para construir Antamina se necesitaron 5.000 personas, por decir, ¿no? Lo mismo ha sido para construir las Bambas, para construir otros proyectos importantes. Entonces, acá vemos que en las regiones donde hay proyectos en marcha, hay inversión, hay desarrollo, por ejemplo, en la zona de Apurímac, en la zona de Moquegua, en la zona de Arequipa, entre otras regiones, y vemos que los proyectos que tenemos ahorita en la cartera de inversiones son principalmente de cobre, el 71% es de cobre, el 11% es de oro, el 9% de hierro, 4% de fosfatos, el 3% de zinc, la plata 1%, el uranio 1% y 0.4% de estaño. ¿Cuál es el marco legal para poder ejercer la actividad minera? Nosotros tenemos una ley general de minería que divide la minería en estratos. Divide la minería en el estrato de productor minero artesanal, de pequeño productor minero, de régimen general, donde está la mediana minería y la gran minería. ¿En qué se diferencian estos estratos? Se diferencian en la cantidad de hectáreas que tienen como concesión mineras y en la capacidad de producción que tienen, ¿no? A nivel por toneladas métricas por día, ¿no? Por ejemplo, el artesanal tiene menos de 25 toneladas métricas por día, el pequeño productor minero tiene menos de 350 toneladas métricas por día, el mediano minero tiene menos de 5.000 toneladas métricas por día y el gran minero tiene más de 5.000 toneladas métricas por día. También vemos en la Ley General de Minería que existen 3 procesos que no requieren concesión minera, que es el cateo, la prospección, que son etapas de investigación que las realiza también el INGEMET. La comercialización tampoco, pero en la actualidad la SUNAT exige que para poder comercializar los minerales hay que demostrar el origen, de dónde los trajiste, cuál es tu concesión, de dónde los trajiste, quién es el titular, etcétera. Y tenemos que para explorar y explotar se requiere una concesión minera, para procesar minerales, concesión de beneficio. También tenemos una concesión antigua, colonial, la de labor general, y transporte minero, por ejemplo, en el caso de Antamina, para trasladar el mineral lo hace a través de una tubería desde la mina hasta Guarmey, hasta el puerto de Guarmey, y se embarcan los minerales. La etapa de cateo y prospección ya la vimos, es una actividad, un tema de investigación que no genera mayor impacto, es realizada por geólogos, entonces esta actividad no tiene mayores inconvenientes de realizarse. Conociendo que hay minerales en la etapa de cateo y prospección, yo me animo a solicitar una concesión minera que la otorga el INGEMET para la mediana y gran minería, la pequeña minería y la minería artesanal
la otorgan los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de energía y minas. Y una vez que tengo el título de concesión minera, recién puedo iniciar mis trámites para realizar actividad de exploración, de explotación o de beneficio de minerales. Entonces, no es muy fácil el procedimiento para explorar y explotar, sino que se requiere permisos, por ejemplo, por el uso de aguas, por el uso del terreno superficial, por el tema ambiental, los estudios de impacto ambiental, entre otras autorizaciones, y la última autorización la otorga el Ministerio de Energía y Minas, que se denomina autorización para inicio de actividad minera. Acá vemos que la legislación ambiental en el Perú se aplica para la minería desde 1993. Las minas que estaban operando antes del 93 han tenido que realizar programas de adecuación y manejo ambiental. Después del 93 han tenido que elaborar rigurosos estudios de impacto ambiental. Incluso para el pequeño productor minero y el productor minero artesanal también tienen que cumplir compromisos ambientales. Y vemos acá, por ejemplo, para la exploración se requiere declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental semi-detallado. Para la explotación y el beneficio se requiere un estudio de impacto ambiental, un PAMA para las minas que estaban operando antes del 92. Y también se requiere otro estudio ambiental para el cierre de las operaciones mineras. Por otro lado, cuando se aprueba este estudio ambiental, recién se puede empezar a construir carreteras, a llevar internet, a llevar grupos electrógenos, a construir puentes, ¿no? Para hacer actividades de acceso hacia la zona donde se conoce que hay un proyecto minero. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, uno de los proyectos últimos que está en operación, es el proyecto minero Toromocho. Este proyecto, para poder desarrollarse, como antes existía una ciudad cerca, la ciudad de Toromocho, esa ciudad de Toromocho ha tenido que trasladarse a otra zona, se ha construido una ciudad moderna. Lo mismo ha ocurrido con Las Bambas, donde también se ha construido una ciudad moderna para las comunidades que vivían cerca a la operación minera. Por otro lado, dependiendo de la ubicación del yacimiento minero, si el yacimiento minero aflora, o sea, está en la superficie, podemos aplicar un método de explotación superficial. Si el yacimiento es muy profundo, tenemos que hacer socavones, túneles, pozos, entre otras labores mineras, para poder extraer el mineral, usando métodos de explotación subterránea. Por otro lado, los minerales que se extraen son procesados en plantas de beneficio. Para tener una planta de beneficio hay que tramitar una concesión de beneficio. Es otro tipo de concesión. La concesión minera es para explorar y para explotar, mientras que para procesar minerales se requiere una concesión de beneficio. Y acá también sería importante que a nivel de país haya una mayor cantidad de plantas, pero formales, de tal manera de que, por ejemplo, vemos que en las zonas de Piura, en la zona de Ayacucho, en las zonas de Arequipa, hay muchas plantas informales. Entonces sería interesante que realizar un esfuerzo del Estado para poder formalizar todas las plantas de beneficio, porque las plantas de beneficio son las que reciben el mineral que viene de la mina, lo procesan y ahí es donde está el oro ya en una barra, o el cobre está en un cátodo, ¿no? O en un ánodo, etcétera, ¿no? Entonces es importante la actividad de beneficio. Y por otro lado, no tenemos por qué preocuparnos los ciudadanos, los estudiantes, las autoridades locales, si es que encuentran que una mina no está funcionando correctamente, tienen autoridades a quien quejarse. ¿Cuáles son esas autoridades? OSINERMIN en el tema de seguridad, OEFA en el tema ambiental, en el tema de trabajo está SUNAFIL, y en el tema de la minería artesanal, en la pequeña minería,
y la minería en proceso de formalización están los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas. A nivel de país tenemos 26 direcciones regionales de energía y minas. Y finalmente, la última etapa es la comercialización. Todo el mineral que sale de las plantas, ¿no? O en algunos sale como barras, sale como cátodos, sale como mineral, digamos, natural. Entonces, todo ese mineral o va a las plantas y fundiciones nacionales o se va al extranjero. Entonces, esta es la actividad de comercialización, la que genera divisas por exportaciones al Perú. Y acá vemos qué producimos en el Perú. En el Perú producimos cobre, somos el segundo productor mundial de cobre y también tenemos el 12% de la producción mundial de cobre, ¿no? También tenemos en oro, somos el séptimo productor mundial, ¿no? Y tenemos el 4% de la producción mundial de oro, ¿no? ¿Cuáles son las regiones más ricas en oro? Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Cusco, Tacna, Ancash, entre otras. Toda esta información ustedes la pueden obtener en el boletín del Ministerio de Energía y Minas, en el anuario minero. También tenemos que el Perú ocupa es el cuarto lugar a nivel mundial en producción de molibdeno y tenemos el 10% de la producción mundial. Producimos el 6% de la producción mundial de plomo y somos el tercer productor mundial. Somos el segundo productor mundial de plata después de México y tenemos el 14% de la producción mundial. En zinc somos el segundo productor mundial en zinc y también acá ustedes pueden ver todas las empresas productoras, ¿no? Y todas las regiones donde se está produciendo este tipo de mineral. En estaño solamente tenemos una mina de estaño en Puno. Esta mina de estaño en Puno tiene muchos años de antigüedad y es la principal generadora de divisas para la región Puno a través de canon, de regalías, de derecho de vigencia, ¿no? Somos, con una sola mina de estaño, somos el cuarto productor mundial y tenemos el 6% de la producción mundial de estaño. Finalmente tenemos el hierro, ¿no? Tenemos también la producción de no metálicos y carboníferos en el país. Esta industria no metálica y carbonífera todavía no se está aprovechando en el país. Entonces, son bienvenidos los aportes de los industriales peruanos para darle valor agregado. Les comento un caso, por ejemplo, en el caso de la baritina. Normalmente la baritina es un no metálico, se extrae en pequeña escala, los mineros la traen a Lima, un comercializador la centraliza la producción, esta producción la lleva a nuestro país vecino de Chile, en Chile la muelen, le dan valor agregado y regresa en un saco. ¿Y cuánto sube de precio? Sube 10 veces, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hacer con el resto de minerales, darles valor agregado en el país. Con esto generaríamos mayor cantidad de fuentes de trabajo para la industria nacional. Actualmente ya se hace con los fosfatos en Piura, ya se hace con la andalucita en Paita, ya se hace con el cemento en Piura, en Pacasmayo, acá en Lima, en cemento andino, etcétera, que da valor agregado a las calizas, ¿no? Entonces, tenemos más de 30 productos a los que les podemos dar valor agregado. Pero como les mencioné al comienzo de esta reunión, el valor agregado no lo da el Ministerio de Energía y Minas ni los empresarios que producen minerales, sino lo da el sector industrial, lo da Produce, lo da la Sociedad Nacional de Industria, lo da el grupo de Metal Mecánica. Por ejemplo, si ustedes buscan en la página web Metal Mecánica, se van a dar cuenta que muchas empresas en el país están construyendo maquinaria
dándole valor agregado a los minerales peruanos y estamos exportando a otras partes del mundo. Hay maquinaria minera que se está haciendo en el país. Hay barcos que se están construyendo en el país. Hay carrocerías de autos y sobre todo, de ómnibus que se están construyendo en el país, pero lo está dando este valor agregado la Sociedad Nacional de Industrias, el Comité de Metalmecánicos, el Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces, en el país, ¿qué es lo que más abunda? El oro, el cobre, el molibdeno, el zinc, la plata, el plomo, el tungsteno, el hierro, el estaño. Entonces, la industria nacional puede generar puestos de trabajo dándole valor agregado a estos minerales. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, los joyeros peruanos ya le están dando valor agregado al oro, ¿no? Hay muchas zonas de joyería en diferentes partes del país, incluso en Puno y en otras zonas de Ayacucho, donde hay minería artesanal. Se está desarrollando la joyería, dándole valor agregado al oro, a la plata, ¿no? Haciendo aleaciones, usando rocas ornamentales. Pero también la industria nacional, por ejemplo, radiadores Fortaleza, acá he cogido algunas marcas, ¿no? Para ponerlas de ejemplo, cocinas peruanas, ¿no? El CIMA está construyendo barcos, está construyendo puentes, dándole valor agregado a los minerales, ¿no? Se está construyendo, digamos, mesas, se están construyendo camas para hospitales, se están construyendo muebles, dándole valor agregado a los minerales. ¿Y qué minerales tenemos en el país? Tenemos andesita, arcilla, azufre, baritina, bentonita, entre otros minerales. Entonces, esta información ustedes la pueden obtener, por ejemplo, a nivel de su región, si ustedes quieren saber qué minerales no metálicos tengo en Piura, qué minerales no metálicos tengo en Arequipa, usen el Atlas Catastral minero geológico que publica el INGEMET y van a poder saber qué minerales abundan en cada región del país. Y acá vemos que se podrían industrializar en las regiones, se podrían industrializar en las comunidades. Por ejemplo, la piedra caliza se usa para el cemento, ¿no? También tenemos acá la tierra arcillosa para ladrillos refractarios, ¿no? También el sílice en polvo para cristales, y así sucesivamente tenemos para vidrios, y tenemos a nivel de país yacimientos de arcilla, de puzolana, de calizas, de sillar, que son para el sector construcción. El sector cerámico y vidrio industrial requiere feldespato, caolín. El sector químico, ¿no? Para las cremas, ¿no? Bentonita para uso tópico, ¿no? Boratos. Para la industria alimentaria se requiere sal, ¿no? Calizas, bentonitas, ácidos, diatomitas. Para el sector agroindustrial se requiere piedras pómez, fosfatos, conchuela. Para el sector energético se requiere sílice, se requiere arcillas refractarias, se requiere bentonita, baritina. Para ambiente y salud se requiere el carbonato de magnesio, se requiere la sal para conservar los alimentos, se requiere la piedra pómez. Para la agricultura, los fosfatos. Para las casas, la arcilla común. Incluso en Piura, por ejemplo, tenemos la nueva cultura de chulucanas, ¿no? En Catacaos también, las gorditas de chulucanas necesitan arcilla, de guápalas. Los toritos de Pucará también necesitan arcillas de Pucará. Para la construcción de casas también se requiere. También necesitamos para los escritorios, ¿no? Aragonito bandeado, calizas, ¿no? La ciudad blanca de Arequipa toma el color gracias a este material que es el sillar arequipeño. También el mármol está presente en muchos de los hogares peruanos. La industria del cemento necesita calizas, ¿no? Entonces, la industria peruana podría crecer si damos valor agregado a estos minerales. Finalmente,
vemos cómo el Perú es líder a nivel de América y en el mundo en producción de minerales. Y finalmente vemos que el aporte económico de la minería genera más del 60% de las divisas por exportaciones, genera derecho de vigencia y penalidad que va a todas las municipalidades distritales donde hay concesiones mineras, genera regalías mineras donde va un porcentaje para las comunidades, también genera el impuesto a la renta, el 50% del impuesto a la renta es el canon minero, que va a las regiones, a las universidades. Y finalmente tenemos acá que entre el 2010 al 2019 se han generado 42.000 millones de soles para las municipalidades distritales, para las municipalidades provinciales, para las universidades nacionales, para los centros tecnológicos y también un porcentaje para que se invierta en las comunidades. Y finalmente, esta información ustedes la pueden ver de manera ágil, de manera transparente, ingresando al Geocadmin económico que tiene Ingemet a través de su página web. Y como parte final vemos 4 imágenes, una relacionada con el sector educación, el aporte de la minería a la educación, el aporte de la minería a la salud, el aporte de la minería para combatir la desnutrición crónica, el aporte de la minería para el desarrollo local y mejorar el nivel de vida de las personas, el aporte de la minería para mejorar la calidad de vida de las comunidades y de la infraestructura en las comunidades. También vemos que muchas empresas mineras como Tintaya, actualmente Antapacay, invierten mucho en tractores para los agricultores, también invierten en plantas lecheras para los agricultores, también hacen ferias de ganado para los agricultores. Y finalmente tenemos acá todos estos programas que realiza actualmente la minería para poder contribuir al desarrollo local. Por eso hablamos de minería sostenible en el Perú. Y esta última lámina también actualmente para el COVID 2019, las empresas mineras también están colaborando para poder terminar con este virus, ¿no?, en el país. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la didáctica exposición brindada por el ingeniero Henry Luna Córdoba, presidente ejecutivo del Ingemet. A continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, algunas preguntas que hemos recibido a través de nuestras redes sociales. Tenemos dos principales preguntas. La primera, si la minería es una actividad tan importante, ¿por qué muchas personas se oponen a ella, alegando que contamina o destruye la naturaleza? Como hemos visto el día de hoy, la minería es una actividad muy importante y por otro lado, justamente este mensaje va a los estudiantes de colegios, va a los estudiantes de las universidades, va a los profesores y catedráticos con la finalidad de que difundan de que los minerales están presentes en toda nuestra vida diaria, de manera natural, en la mayoría de los casos, en la cordillera de los Andes, es una cordillera muy rica en minerales. Si ustedes extraen muestras del agua, de cualquier tipo de agua, van a encontrar presencia de minerales. Pero no hay que confundir presencia natural de minerales con contaminación, ¿no? Contaminación hablamos cuando se superan los límites máximos permisibles que ponen en peligro la salud humana. Por ejemplo, en el sur peruano, aparte de la cordillera de los Andes de ser muy rica en minerales metálicos y no metálicos, también existe una intensa actividad volcánica. Entonces, esta intensa actividad volcánica también está arrojando otro tipo de minerales de manera natural que finalmente terminan en los campos de cultivo, terminan en los ríos y en las quebradas. Entonces, no, la idea de esta exposición técnica es acabar con esos mitos que se han venido dando
con relación a los minerales y con relación a la minería peruana. La minería peruana ocupa solamente el 0.05% del territorio a nivel de mediana gran minería, y de pequeña minería y minería artesanal también ocupa un pequeño territorio. Pero lo bueno es que en cada, tanto el pequeño, el mediano, el grande y el artesanal, todos ellos están generando divisas e ingresos para el Estado que finalmente se convierten en aulas, en hospitales, en postas médicas, en colegios y en universidades. No nos dejemos convencer por estas campañas que tienen un fin económico. Yo, por ejemplo, podría reunirme con un par de amigos y formar una ONG ecologista y lanzar este tipo de campañas para detener la producción minera en las regiones, ¿no? Pero lo hago con la finalidad de beneficiarme yo como ONG. En este caso, el INGEMET es un instituto geológico minero del Estado que está promoviendo esta actividad y está promoviéndolo de manera técnica y científica. Entonces, no hagamos caso a este tipo de campañas, y si existen peligro o contaminación, háganlo ante las entidades que competen, o Sinermin en seguridad, o EFA en el tema ambiental, en el tema de personal, SUNAFIL, y si es minería artesanal o pequeña minería, háganlo en su Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional. Una segunda pregunta, ingeniero. De manera breve y concisa, ¿cuál es la importancia de la minería en nuestro país? La importancia de la minería es que, a pesar de ocupar un pequeño 0.05% de territorio, genera el 60% de las divisas por minerales metálicos, pero adicionalmente no metálicos, más la metalmecánica, más la joyería, estamos hablando del 64% de las divisas que ingresan al país son generadas por la actividad minera. Se imaginarían ustedes qué habría pasado si el Perú en este momento no tuviera reservas internacionales para afrontar esto del COVID, ¿no? Esas reservas internacionales, la mayoría de ellas se han obtenido en los procesos de privatización y en los procesos a través de las exportaciones, ¿no? A través de la generación de riqueza que genera la minería. Por eso hablamos de una locomotora de desarrollo para el país. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta. ¿Cuál es el rol, el aporte fundamental del INGEMET en el sector minero? Bueno, el INGEMET tiene varios temas que ver, ¿no? Investiga aguas, ¿no? Investiga el patrimonio geológico del país, ¿no? También está participando en el tema de riesgo geológico. También participa en la actividad volcánica, en aguas geotermales, aguas subterráneas, entre otros. Y en el tema minero es el que genera la información básica que requiere el inversionista minero para poder desarrollar actividad en el país. Por eso, cuando viene un inversionista extranjero al país, lo primero que hace es venir al INGEMET a comprar los boletines geológicos para saber dónde y conocer dónde están los minerales, en qué región hay oro, en qué región hay plata, en qué región hay cobre, etcétera. Nosotros proporcionamos esta información básica y además desarrollamos actividad de investigación a través de las áreas de no admisión de petitorios que se convierten en prospectos mineros y que finalmente son promovidos a la actividad privada. Como mensaje final, ¿cuál sería su comentario, su mensaje, la recomendación a todos los estudiantes y escolares que nos vienen sintonizando en directo con su presentación? El mensaje para los estudiantes es: normalmente los de cuarto, quinto de secundaria ya están pensando en qué carrera seguir a futuro. Yo creo que en cada región del país hay minería, ¿no? Hay diferente tipo de minería. Por ejemplo, en Piura hay minería de fosfatos, hay minería de oro, hay andalucita, ¿no? Pero también hay gas, hay petróleo. Entonces, ustedes pueden tomar la decisión adecuada de seguir las carreras de geología, de minas, de metalurgia, o también la carrera de ingeniería petrolera, para poder digamos,
dar el soporte al sector energía y minas. Y por otro lado, ustedes como estudiantes no solamente recurran al Google, sino que investiguen. Investiguen en el INGEMET, en la página web de INGEMET, van a encontrar muchos mapas, muchos boletines geológicos, muchos libros que están al servicio de ustedes, y lo más importante es que esta información es gratuita y la misma pueden obtener en el Ministerio de Energía y Minas, la misma información pueden obtener en Perú Petro, que son entidades afinas a este sector. Entonces, los invito a que no nos dejemos llevar por mitos que se han creado en contra de esta actividad minera, sino que conozcan la importancia del estudio de las rocas y de los minerales y de su beneficio económico para la economía nacional. Muchas regiones requieren divisas y actualmente las divisas que tiene el gobierno regional de Trujillo, del gobierno regional de Moquegua, de Tacna, de Arequipa y otras regiones del país, lo que están invirtiendo sus gobernadores, sus alcaldes, sus rectores, es plata generada por la actividad minera. Cuando menos pongan una plaquita que indique que esa obra se construyó con fondos del canon minero, del canon petrolero, de las regalías mineras, entre otros, de tal manera que la población se entere por qué es importante el sector energía y minas para el país. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.